Bien, compañeros, vamos a comenzar. Entonces, darles la bienvenida a todos. Buenas noches. Vamos a iniciar esta nueva sesión de los conversatorios. Para esta oportunidad vamos a continuar el tema del anterior en su segunda parte. Bolivianidad, sentido y complejo de inferioridad. A la anterior sesión se indicaba en una, diríamos, más descripción en clave negativa, quizás, de lo que podría entenderse como este sentimiento de inferioridad que ha quejado toda la historia boliviana como tal. También estábamos indicando de que esta no es una condición netamente de solamente la realidad boliviana, sino que está presente en todo aquel mundo colonizado que ha sido lo que ahora es Latinoamérica. Por otro lado, también se entendía de que hay diferencias entre países, de decir que Chile o lo que es Brasil o Argentina ven con otro tipo de desprecio y desde arriba, de nuevo, enfocándose en este sentimiento de inferioridad a lo que es los bolivianos, sobre todo como quien diría son los apestados de todo, podríamos decir, el continente, quizás con la salvada excepción de lo que es Haití, que, bueno, sufre una maldición también de, no, de estar en unas condiciones aún más paupérrimas que las bolivianas en cuestión de esto de la identidad y este, vamos a llamarlo, complejo de inferioridad. Para esta oportunidad les compartí dos fragmentos de la película La Nación Clandestina. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir pantalla y mostrar estos dos fragmentos. Son a lo mucho los dos, la sumatoria de los dos creo que son 3 minutos, pero valdría la pena si es que alguno de ustedes pudiera compartir la pantalla y eh, pasar los videos en este instante y así todos nos ponemos en contexto para luego desarrollar lo que quisiera dar, pero sobre esta base. Estas dos escenas me parecen bastante interesantes y rescatables para un poco explicar lo que ya estábamos desarrollando en esto, de lo que consiste este complejo de inferioridad. A ver, otra vez, vamos a ver. Ahora sí se escucha perfectamente. Gracias por no haberme denunciado a los militares. Oye, ¿no quieres venderme siempre tu poncho? No, joven, ya te he dicho que no, no puedo. ¿Qué estás haciendo, pues? ¿Hay alguna fiesta? ¿Celebración de algún pueblo por aquí? No, no hay ninguna. Yo estoy colocando mis cascabeles. ¿Y para qué, pues, si no hay fiesta? ¿Vos alguna vez has visto bailar hacia Tata danzante? ¿Danzante? Sí. Ah, no, che, no. Jamás había escuchado hablar. ¿Qué vas a conocer, pues, vos? No creas, conozco muchas otras danzas. La diablada, la morenada, los huacatocoris. ¿Y ahora por qué te estás escapando, pues? Hay golpe, ¿no ve? Sí. Soy, pues, dirigente universitario. Entonces vos eres comunista, ¿no? No, Si no, no siempre se tiene que ser comunista para defender los intereses populares que esos desgraciados quieren pisotear. y entonces, Yo también lucho por tus intereses, pues, hermano. ¿por mis intereses? Así es, por eso, me tienes que ayudar. Necesito tu poncho. Mira, ahí están los soldados. Bien, si pudieras, Juan Manuel, el segundo fragmento y con eso ya. Señora, buenos días.
Buenos días. Tengo un problema. Necesito que me den ropa. Ropa. Saben, me están persiguiendo. Un poncho, un sombrero. Así para abrigarme, por favor. ¿Sabe? Me están persiguiendo para matarme. Ayúdenme, por favor. Me van a matar. Por favor, de aquí para allá solo hay pampa. Ayúdenme, por favor. Carajo, no me entienden. ¡Indios de mierda! ¡Alto! Bien, gracias Juan Manuel por haber compartido estos dos fragmentos. Ahora sí ya estamos todos con el contexto, ¿no? Les he compartido la película completa, luego si quien no la ha visto la puede ver y va a encontrar bastante material para una reflexión y autocrítica incluso de las propias posiciones que uno a veces indica desde la posición demasiado abstracta, incluso revolucionaria o incluso de ya se diga socialista, izquierdista o demás, de cómo es que este personaje se presenta como un dirigente universitario que está siendo perseguido en tiempos de la dictadura. Hablamos de entre mediados de la segunda parte del siglo XX, el periodo de los gobiernos de seguridad nacional y demás. Entonces, este dirigente escapa a lo que es escapa de la ciudad y se va al campo así como está, con la ropa desgarrada y todo, y luego entabla con lo que es el personaje principal de la película, Sebastián Maisman. Pero el encuentro es bastante, si se han notado, es bastante contrastante. Por un lado, al preguntarle si hay fiesta o no, y luego Maisman le indica, ¿tú conoces esta danza vamos a decir la danza ritual del Tata Danzanti? Y él dice, no, nada, yo no conozco nada de eso. Y luego Maisman le indica, claro, vos qué vas a saber. Ahí hay un indicio, porque en tono de soberbia, si se han dado cuenta, hasta ha descargado una risuela el perseguido, diciendo yo sí sé para sus adentros. Y le dicen, no creas, conozco la morenada, la diablada y el huacatocori, dicen, no, pero hay que entender que este tipo de danzas son folclóricas, no son las danzas ancestrales como tal. Ahí hay un primer detalle. Por el otro, él se jacta de que sí conoce lo que es la realidad boliviana, que está peleando por supuestamente los derechos de todos, incluso los derechos de Maisman, y por eso, por esa conclusión lógica, debería ayudarle. Sin embargo, la respuesta de Maisman es de extrañeza. En el segundo fragmento ahí ya pues se invierte todo lo que en el primer fragmento se ha dicho, se ha descrito positivamente de este, vamos a llamarlo universitario dirigente, que debe estar, que es imbuido en lo que es las tesis revolucionarias y socialistas. Maisman incluso le pregunta, ¿eres comunista? Y no se necesita. Dice, bueno, ya. El detalle está en que al final no pueden entenderse con otros nativos del lugar. Acaba muriendo, pero antes de morir en su desesperación, ya ahí está el punto. Ya no hay espacio para la racionalidad abstracta y lo que se le sale, lo que estaba siempre, esa rabia que en últimas de decir indios de meme, ¿no? Como diciendo, pues entonces, ¿para quién estaba luchando? De verdad. ¿Era solamente una lucha abstracta? ¿Una solamente lucha desde la individualidad? Y esto, ¿cómo tiene que ver ahora con... Esto sirve de contexto para luego la explicación final que les voy a dar acerca de cómo es que se puede invertir esto del complejo de inferioridad y de dónde habría surgido. Vamos entonces adelante.
Sucede que al anterior estábamos indicando que, bueno, la descripción era bastante negativa en sentido de que sí, evidentemente existe y Bolivia y lo que son los bolivianos habrían sacado la peor parte de este complejo de inferioridad como tal. El detalle, se pregunta uno es, bueno, ¿esto siempre fue así o desde cuándo fue? Y haciendo el rastrillaje histórico, podríamos entender de que esto fue dado en un momento y tiempo del proceso histórico. No puede entenderse que una civilización como la que se ha erguido acá en lo que es la parte sudamericana pueda desarrollarse, pueda desarrollar sus capacidades, ya sean técnicas, lingüísticas y de todo, y desarrollar una civilización como ha sido Tiahuanacu o en los tiempos de la conquista lo que es el Incario como tal. ¿Cómo entonces, si este supuesto complejo de inferioridad estaba presente ya en esos tiempos, se ha desarrollado lo que se ha desarrollado? En contraposición a lo que el anterior diálogo que se tenía se indicaba acerca de la denuncia que hacía esta diputada de Chile en el sentido de que acá hay un problema por la falta de oxígeno y que, bueno, tenían ese problema. Más bien al revés, ¿cómo puede explicarse que alguien con un complejo de inferioridad pueda haber accedido a este tipo de alturas por encima de los 3.000 o 4.000 metros y erigir una civilización como la Tiahuanacota? Vamos a llamarla, en estas alturas y las adaptaciones que han tenido para biocivilizar, vamos a decir, ellos y el entorno con el que han trabajado para desarrollar portentos como han sido lo que son alimentos que hoy son de punta, de primera línea, como la quinoa real, el amaranto, el desarrollo de especies y la crianza de especies camélidas cuyo contenido graso y la carne es bastante, diríamos, más asimilable hacia lo que es la constitutividad de la corporalidad humana y por tanto más sano, comparados a lo que son las carnes vacunas, ovinas o peor, la peor de todas, la porcina como tal. ¿Cómo es que se desarrollaron a estas alturas tecnologías agrícolas de procedencia tiahuanacota como los sucacollos o lo que van a ser los camellones en tierras más bajas? Cómo se desarrollaron, si se pudieron desarrollar sistemas de irrigación y por últimas entonces todo lo que es un conjunto, un corpus civilizatorio que pueda haber desarrollado cultura, lengua, religiosidad, incluyendo mitología como tal. Si el complejo de inferioridad hubiese sido constitutivo y natural, como se nos pretende ciertas tesis, sobre todo eurocéntricas, de hacernos creer, pues este tipo de evidencias desmiente todo aquello, por lo menos en el proceso que acá le llamamos antiamericano como tal. Otras pistas que se pueden encontrar es que este sentimiento o este sentido o esta inferiorización que uno se tiene vendría con lo que es ya el proceso colonizador como tal, en vistas de que bajo la lógica de aquel que ha sido vencido, ha sido conquistado y por tanto ha sido subsumido, incluyéndole, le han impuesto una religión como tal y en muchos de los casos este proceso hasta hoy se ve expuesto en lo que es la concepción de la extirpación de idolatrías como tal, que en última sería la negación y destrucción de los lugares sagrados, las huacas, y en su lugar erigir lo que son las iglesias como tal. Si alguno de ustedes conoce la ciudad de La Paz, va a entender que lo que es las grandes iglesias de acá, icónicas de lo que es la ciudad de La Paz, ejemplo, San Francisco o la catedral que está en la Plaza Murillo, se erigen en lo que anteriormente ahí había la constitución de Huacas como tal. Entonces, se entiende de que porque los ganadores han ganado y han tenido incluso la osadía de profanar estos sitios sagrados, es que ahora por eso es que ellos tienen, diríamos,